En la actualidad, nuestro modelo social se basa en la explotación de materias primas no renovables, como son los recursos fósiles, y estos también se emplean para la síntesis de paracimeno, un compuesto químico que tiene usos tan variados como, por ejemplo, la farmacia o la aviación. En el proyecto BioCim nos planteamos un modelo diferente y alternativo para producir paracimeno, utilizando recursos procedentes de la biomasa. Mi nombre es Raquel Hernández Ruiz, soy investigadora predoctoral en la Universidad de Burgos y trabajo en el grupo de investigación SINTOR, en el que nos dedicamos al desarrollo de nueva metodología en el campo de la síntesis orgánica. El paracimeno es un compuesto químico que actualmente se emplea en industria como disolvente de elevado punto de ebullición y también tiene otros usos, como por ejemplo como precursor del paracresol, de herbicidas, de tintes, de fármacos. Se ha propuesto también como una alternativa biorenovable para la producción de PET, el polímero del que están hechas la mayor parte de botellas que utilizamos en nuestro día a día, y también se ha propuesto como alternativa, como precursor alternativo en la producción de combustibles para aviación, porque además es menos tóxico que los compuestos aromáticos que se utilizan actualmente. ¿Cómo se prepara el cimeno en la actualidad? Ahora mismo, a escala industrial, el paracimeno se prepara a partir del tolueno, un compuesto que procede de recursos petroquímicos. En este proceso se sintetizan diferentes isómeros del paracimeno. Como consecuencia, para poder separar el que realmente nos interesa, hay que llevar a cabo un procedimiento que requiere muchísima energía y que genera muchos residuos. Por este motivo, nosotros nos planteamos una síntesis alternativa, de tal forma que se sintetice de manera única y pura este isómero del cimeno, el paracimeno, y que además utilice recursos procedentes de la biomasa para ello. ¿Y cuáles son estos recursos? Los monoterpenos. Estos monoterpenos son uno de los componentes principales de los aceites esenciales de numerosas plantas. Y además, lo bueno es que son un recurso alternativo que está disponible en grandes cantidades y a un precio bajo. Por ejemplo, el sulfato de trementina crudo es un compuesto que se genera en cantidades de 260 kilotoneladas anuales como desecho, como residuo de la industria de producción del papel. Otro ejemplo de esto sería el aceite de cítricos, que se sintetiza a partir de las cáscaras, que se generan en grandes cantidades también, aproximadamente 30.000 toneladas anuales en la industria de los zumos cítricos. Ahora mismo hemos conseguido también patentar los resultados obtenidos en el laboratorio y de esta manera proteger la propiedad intelectual. Dado que en este caso el método actual emplea recursos que inevitablemente se van a agotar porque son recursos fósiles, este método es una alternativa perfecta a nivel industrial para poder sintetizar cimeno de forma verde, sostenible y biorenovable. Además, como estamos utilizando y revalorizando residuos industriales, estamos contribuyendo a la economía circular. A través de la convocatoria Prototipos hemos podido estudiar la viabilidad económica de este proceso. El siguiente paso es buscar alguna empresa o industria que esté interesada en adquirir los derechos de explotación de esta metodología patentada y llevarlos a la realidad. En la actualidad existe realmente una necesidad urgente de cambiar del modelo actual a uno que esté basado en materias primas renovables. Y precisamente en el proyecto BioCim conseguimos sintetizar paracimeno con todo el interés que tiene y todo el campo de aplicación a partir de recursos procedentes de la biomasa. Esta metodología patentada ofrece una alternativa no solo sostenible y biorenovable, sino además necesaria para poder sintetizar a nivel industrial paracimeno.